programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia flor de labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, San Pedro de Macorís, región este del país, la República, el mundo, por las redes sociales, por las plataformas de la internet, por YouTube. Aquí estamos hoy, sábado 18 de octubre de este 2025, por Extremo Channel, el canal del amigo, colega, hermano Carlos Pérez Guante. Vamos a estar con ustedes varios minutos comentando, analizando, conceptualizando sobre la problemática local, regional, nacional e internacional. Vamos a excusar a nuestro hermano gemelo Alberto, que no está aquí, está en la ciudad capital, como se dice, en diligencias personales. En los últimos días, el país político ha sido sacudido porque reconocidas figuras políticas, especialmente de la provincia de Santiago de los Caballeros, han sido asociados, vinculados al narcotráfico nacional e internacional. Entre ellos, para sorpresa de la sociedad de Santiago, uno de los magnates, de los empresarios del equipo de béisbol profesional Águila Cibaeña. Otro, lo que se menciona, de uno que fue hace unos años de la seguridad del expresidente Hipólito Mejía, y también estuvo designado en el ayuntamiento de la capital. Al salir a flote estos casos, la oposición se frotó la mano y comenzó una andanada de ataques y acusaciones pretendiendo embarrar y enlodar y desprestigiar y desacreditar no solamente la imagen y el nombre del Partido Revolucionario Moderno, sino también al gobierno que preside nuestro amigo personal, el presidente Luis Abinader. Cuando uno ve a esta oposición rabiosa, fanatizada, queriendo aprovecharse del caso o de los casos, uno dice, bueno, ¿acaso se está descubriendo el agua helada? ¿Cuántos años desde 1996 que se subió en el gobierno Leonel Fernández? ¿Cuántos años de 20 años de los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina? Cada cierto tiempo, con periodicidad a menudo, nos encontramos con connotados narcos y capos de las drogas que, según las propias declaraciones de ellos, financiaban candidatos del PLD y de la Fuerza del Pueblo por centenares. Ahí tenemos el caso del famoso César el Abusador. Ahí tenemos muchos otros casos. Quirino, que dijo que financió en parte la campaña de Leonel Fernández. ¿Verdad? Para solamente poner todos los casos. Para no hablar de Arturo del Tiempo y todas esas figuras del narcotráfico de los años de los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina,
Porque hasta 1996 los narcos no incursionaban con tanta cercanía en la política buscando protección. Eso comenzó a desarrollarse, a enquistarse a partir del gobierno de Leonel Fernández en 1996 y durante todos los gobiernos del PLD que encabezaron Leonel Fernández y Danilo Medina. Que aparezcan algunos casos en el mandato gubernamental de Luis Abinader y el PRM, y que ellos quieran aprovecharlo políticamente, bueno, eso es una táctica que puede darle resultado sí o no. El tiempo dirá si le puede dar resultado. Pero lo cierto es que ninguno de esos capos, de esos narcos que han sido puestos en evidencia en los últimos 4 o 5 años, nadie puede señalarlo cercano personalmente a Luis Abinader Corona. Ni siquiera en los casos de corrupción, de contados casos de corrupción de algunos funcionarios que han traicionado la confianza del presidente Abinader, se puede hablar de protección y de impunidad. Cada vez que ha aparecido un caso de corrupción, cada vez que las autoridades norteamericanas, la justicia norteamericana piden extradición a un dominicano con expediente en los Estados Unidos por narcotráfico, este gobierno lo entrega, lo extradita sin miramiento. Por lo tanto, esa bulla, utilizar estos casos con fines políticos deja muy mal parado a la oposición. Porque ellos sí tienen muchos casos, decenas de casos, centenares de casos de reconocidos narcos, criminales, narcodelincuentes, narcotraficantes que apoyaron y financiaron candidatos de ellos, desde arriba hasta abajo. Y por ello, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, a través de sus autoridades, emitió un documento contundente. Dio a conocer unas declaraciones públicas realmente impactantes. No solamente que lo distancia de este tipo de hechos y de comportamientos, sino que plantea claramente una línea ética, moral, de separación, de distanciamiento. Así, señores, apunten para otro lado. Otro tema. El viernes estuvo en San Pedro de Macorís el director general de INAPA, Winston Arnaud Hijo, que junto a las autoridades municipales, como el alcalde Rafael Ortiz, o los regidores, la senadora Araceli Villanueva, los diputados, funcionarios del gobierno, y con la presencia también de Nelson Arroyo, hicieron un acto público en la calle 20, celebrando, festejando la reparación, el arreglo de la calle Salvador Reyes, mejor conocida como calle 20. Es de todo conocido en San Pedro de Macorís
que durante unos 15 o 20 años o más, ese tramo de más de 1 kilómetro más o menos, ese tramo del barrio que une el barrio Toconal, el barrio Miramar, Villa Municipal, con la presidenta Enrique, estuvo en una situación paupérrima y delicada, intransitable. No solamente de inundaciones y de hoyos, sino realmente inhabitable, para usar un término y una palabra más apropiada. Durante largos años, la calle 20 estuvo inhabitable. Hace 2 años, 3 años, este gobierno, a petición de las autoridades de San Pedro de Macorís, especialmente de Aracelis Villanueva cuando era gobernadora, especialmente, repito, de Aracelis Villanueva cuando era gobernadora, puso interés en la reparación y acondicionamiento de la calle 20. Pero sucede que en años anteriores, en los gobiernos del PLD, Leonel Danilo Medina, esa calle estuvo también en muy malas condiciones. Y en un periodo de campaña electoral, casi al cierre de campaña electoral, por 2 ocasiones, en esos gobiernos esa calle fue asfaltada. Pero fue un asfalto político. No fue un asfalto estructural. Porque la asfaltaron para venderla como logro político, como logro de en la prensa, y para conseguir el voto de la gente de por ahí. A los 4 o 5 meses la calle estaba igualita, en peores y en pésimas condiciones. Un dinero botado, millones de pesos botados. Solamente se hicieron esos asfaltos, repito, con criterio solamente político, no estructural, como mecanismo de clientelismo político, de populismo político. Entonces este gobierno, observen que tuvieron como 3 años, más o menos, 2 años y pico trabajando en esa calle. Comenzaron hollando el tramo entre la Domínguez y Charro, aquí en el muelle, con el 10 de septiembre, para colocar las tuberías subterráneas del desagüe pluvial y luego empalmarla con la calle 20. Un trabajo delicado, un trabajo que necesitó técnica, que necesitó herramientas de alto nivel, no solamente retroexcavadoras, sino otro tipo de herramientas y un personal calificado. Y como era un trabajo, repetimos, muy delicado, duró un largo tiempo. Y la oposición gritando, demandando, cuestionando, criticando. Pero el gobierno y las autoridades del INAPA habían hecho un programa, habían pautado un programa con relación a la calle 20. Y ese programa no podía festinarse y hacer la cosa a la carrera para complacer a la oposición. No, había que hacer un trabajo que reivindicara los malos trabajos que se hicieron en 2 o 3 ocasiones en gobiernos pasados en la calle 20. Cuando se vino a pavimentar la calle 20 hace como 2 o 3 semanas, 4 o 5 semanas, San Pedro de Macorís estaba siendo azotada por fuertes aguaceros. Y en pleno aguacero asfaltaron la calle 20 y no pudieron completarlo por las condiciones ambientales. ¡Ay! Fue un tal Pedro Mota, que fue diputado, que fue director del CEA, a las emisoras. Acabar, no se había terminado el trabajo, no se había entregado el trabajo, acabar con la pavimentación de la calle 20. Y en las redes sociales, imagínense ustedes. Las autoridades del INAPA no se inmutaron. Tenían todo pautado. Cuando se mejoraron las condiciones del tiempo, volvieron otra vez y concluyeron los trabajos de la calle 20.
A petición de los comunitarios, oigan esto, a petición de los comunitarios se montó una actividad social, recreativa, una fiesta, un acto público, de festejo, no de inauguración, de festejo de la calle 20. No que están inaugurando la calle 20. Ese titular que han puesto algunos medios es incorrecto. Estaban festejando, estaban conmemorando el éxito, el logro de los trabajos de reacondicionamiento de la calle 20. Y vino la actividad del viernes, muy aplaudida por la comunidad, especialmente los comunitarios, que son los que se están expresando, se están manifestando en las redes sociales, dándole las gracias al gobierno, las gracias a Araceli Villanueva, a Nelson Arroyo, al diputado Luis Gómez, etc. Al alcalde Raimundo Ortiz. Yo creo, y le voy a hacer un consejo a la oposición: dejen el fanatismo y el radicalismo. Eso no le va a sumar votos. Hagan otro tipo de actividades que impacten, pero no se pongan a acechar lo que haga el gobierno. Una carretera, un camino, una escuela, cualquier obra que haga el gobierno, para ustedes criticarla. ¿Por qué? La gente, el pueblo está mirando y al mismo tiempo que mira, hace comparaciones. Porque este gobierno de Luis Abinader encontró cientos de escuelas que ya habían sido pagadas con todo el dinero, millones, miles de millones de pesos pagados, que no existían, que eran fantasmas, obras fantasmas. Obras solamente existían en los cheques y en el dinero que se pagó por ellas, no han aparecido ni aparecerán. Era parte del fraude, de la corrupción, de la delincuencia, del robo de las administraciones políticas gubernamentales de Leonel Fernández y Danilo Medina. Esa es la gran verdad. Pero en este gobierno las cosas se hacen con criterio, y uno de los criterios, oigan esto, uno de los criterios que con más celo cuida en cuanto a imagen el gobierno es las licitaciones. En los gobiernos pasados, para cualquier obra, por poco dinero o por muchísimo dinero, millones, miles de millones de pesos, difícilmente se hacían licitaciones. Eran contratos de grado a grado. Toma lo tuyo, dame lo mío. Luis Abinader ha hecho de este mecanismo una constante del ejercicio gubernamental. Las licitaciones, todas las obras son sometidas a concurso público. Todas las obras de importancia y de impacto social y económico que está levantando y construyendo el gobierno de Luis Abinader se hace mediante concurso público, con licitación, hasta la compra que hace el Estado. Para todo es licitación, concurso. Antes no. Y todo contrato de grado a grado que se hacía en los pasados gobiernos es corrupción, es robo, es delincuencia, es acomodando la situación para buscar beneficios financieros y económicos. Del toma lo tuyo y dame lo mío. En este gobierno no, todo es por concurso y por licitación, ética, transparencia. Eso no ocurría en el pasado gobierno, o en los pasados gobiernos de Leonel y Danilo Medina. Por eso, ustedes ven que algunas obras, grandes obras que anuncia el gobierno, que anuncia el presidente Abinader, la anuncian, por ejemplo, en enero y comienzan a hacerla un año después, 8 meses después, porque ese anuncio de esa obra, el presidente de la República y el gobierno la somete a concurso, a licitación,
Eso toma un tiempo, donde todas las empresas, todos los profesionales en esa área participan. La transparencia y la ética es la norma de este gobierno. Y donde hay licitación, donde hay concurso, difícilmente haya corrupción. Por lo tanto, queda desmentido con los hechos que los trabajos que se hicieron en la calle 20, la 10 de septiembre la pavimentaron también. Es más, la semana pasada o antepasada el presidente Abinader anunció que van a iniciar un vasto programa a nivel nacional de pavimentación y de asfaltado de calle en casi todas las provincias del país. Inclusive, con el dinero que se consiguió con la contratación del Aeropuerto de las Américas, el presidente anunció que con ese dinero se van a remodelar todos los polideportivos del país y se van a construir otros lugares donde no hay polideportivos. Se van a invertir en el deporte, en la juventud. Obras que tendrán impacto social, impacto humano desde el punto de vista positivo. Óyeme, la gente está viendo dónde están invirtiendo el dinero. No como antes, que se hacían obras multimillonarias que las sobrevaloraban, que se costaban. Pues el Darío Contreras, un ejemplo más patético que el Darío Contreras, que la autovía del Coral, que lo sobrevaluaron por el 500%. Esa autovía del Coral y el hospital Darío Contreras. En este gobierno eso no va a pasar, ni está pasando. Tengan eso en cuenta, señores de la oposición. Dejen de estar al acecho. Trabajen en su proyecto con criterio, no con mezquindad, ni con odio, ni con espíritu de venganza. Porque si continúan con esas actitudes, con esa práctica, van a fracasar. Esta semana, ¿qué pasó? Se llevaron a cabo la elección de la nueva directiva de la Unión de Juntas de Vecinos en el municipio y ciudad de San Pedro de Macorís. Participaron 2 candidatos, la que se religió y un dirigente comunitario que apodan Cacón. Después que se conoció el resultado, en los programas de radio de San Pedro de Macorís y las redes sociales, se quiso darle un matiz fuera del contexto real de lo que fueron esas votaciones. Porque los 2 candidatos, Cacón y amiga mía, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Los 2 candidatos no eran de la oposición. Pertenecían al PRM. Que buscando pescar en río revuelto, algunos de la oposición quisieran apoyar a Marcia o a Cacón. Ese es otro problema. Es un problema de táctica política. Pero Marcia tuvo el apoyo, según trascendió, de Nelson Arroyo. Y Cacón tuvo el apoyo del alcalde Rafael Ortiz y del dirigente del PRM Héctor Luis Febre el Primo. Y la diferencia fue por 15 o 16 votos.
una diferencia estrecha. Al calor de la situación, esto hay que entender, las cosas, oigan, las declaraciones públicas, las declaraciones políticas, usted tiene que valorarla y tomarla en el contexto del momento y cómo se dicen. Del momento en que se dicen y cómo se dicen. Que Cacón, un buen dirigente, un buen ciudadano, amigo nuestro, dijera, al calor de la emoción, repitiera una frase que vino del litoral PLDista cuando Danilo Medina fue derrotado por Leonel Fernández en aquella convención, que el poder me derrotó. Es un decir que él dijo, que expresó. Es una expresión emotiva. Repetimos, al calor de la situación. Pero no es así. No es así. Realmente. Eran dos candidatos del PRM con fuerza popular, con presencia y fuerza comunitaria, Cacón y Marcia. Cualquiera de los dos podía ganar. Y ganaba el PRM. Y en esas elecciones, el resultado demostró que quien ganó fue el PRM. Porque, y digo el PRM, y es lamentable decirlo, repito, es lamentable decirlo, porque han politizado las luchas comunitarias, la Junta de Vecinos, la Unión de Juntas de Vecinos, eso lo han politizado, que no debió ni debe ser así. Pero partiendo del hecho real de lo que ocurrió, de cómo se manifestó la influencia política, las corrientes políticas, esas elecciones de la Unión de Juntas de Vecinos, ¿qué demostró? ¿Qué demostró? La fortaleza comunitaria que tiene el PRM y la debilidad de la oposición, que no fue capaz de llevar un candidato propio de ellos, sino infiltrarse, queriendo dividir y vencerá, apoyando a uno de los candidatos, metiéndole cuña, metiendo cizaña. Ya las aguas han vuelto a sus niveles. Ya lo que queda es unificar, fortalecer la Unión de Juntas de Vecinos y todos ponerse a trabajar en bien de la sociedad, en bien de la comunidad, en bien de sus barrios que ellos representan. Lamentablemente, en los últimos años, y esto lo comenzó el PLD, esto lo comenzó Josecito Acín. Y cuando digo Josecito Acín, no digo fue el Partido Reformista, porque Josecito Acín nunca ha sido de ningún partido. El partido de él es él mismo como persona. Que él llega a esos partidos y se lo quiere coger para él. Recuerde que quien comenzó a manipular y a meter la política en los frentes comunitarios fue Josecito Acín cuando era senador. Y después le siguió el PLD cuando era gobierno. Y después, cada partido que llega al gobierno quiere tener ese respaldo y esa influencia en ese frente de masa que son los comunitarios. Pero eso hay que superarlo. No podemos seguir metiendo la política en todos los grupos sociales, en todos los grupos comunitarios, en los clubes, en el deporte, no. Porque, aparte que le estamos haciendo daño, estamos creando una estructura de contaminación, de contagio dañina, y en vez de beneficiar a San Pedro de Macorís, en vez de favorecer a los comunitarios, lo perjudica, porque lo distancia, lo divide, lo fanatiza, lo sectariza. Y estratégicamente eso no le conviene a los comunitarios
ni tampoco a San Pedro de Macorís. Miren, para mañana está anunciado aquí en San Pedro de Macorís la presencia de una alta comisión del partido de gobierno, el PRM, encabezado por el presidente de ese partido, José Paliza, en el complejo deportivo. No, yo creo que hoy. Creo que era hoy. Sí, era hoy. Yo pensé que era el domingo, era hoy. Yo quiero decir algo al respecto. Y lo he comentado varias veces en este espacio. Los líderes políticos más impresionantes, más impactantes, de mayor arraigo popular que ha tenido este país, José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Jacobo Magluta, esos líderes se caracterizaron por ser asequibles, porque sus dirigentes medios le llegaban, podían comunicarse con ellos, podían tocarlo, darle la mano, abrazarlo, plantearle cualquier problema político o social. Yo veía en una revista ahora, hace 60 años, a Joaquín Balaguer en el patio de su casa, donde él vivía en Máximo Gómez, recibiendo y abrazando gente de Elías Piña, de Jimaní, de Dajamos, gente humilde del pueblo, campesinos la mayoría, porque Balaguer fue un líder especialmente en el campo. Los campesinos vivían por Balaguer, eran seguidores de Balaguer, especialmente los campesinos cibaeños y los campesinos del sur del país. ¿Con qué facilidad dirigente para los pensioneros de San Pedro de Macorís, el Partido Reformista, Secundino Tejada, un hombre de barrio, un hombre tranquilo, dirigente medio del Partido Reformista, cada vez que quería ver a Balaguer lo veía. Juan Gómez, dirigente medio del Partido Reformista municipal, veía a Balaguer cada vez que quería ver a Balaguer. Todos los dirigentes. Y luego estaban los otros, los de apellido, los de clase alta y clase media, los Asensios, esto, lo otro. La figura, ¿no? Pero me refiero a los que no tenían ese abolengo económico y social. Veían a Balaguer, venían contentos, vi a mi líder, lo abracé, lo toqué. No pedían nada, no conseguían nada, les satisfacía personalmente que abrazaban y veían a Balaguer. O los dirigentes medios del partido PLD, que iban a la capital, veían a Juan Bosch. Juan Bosch los recibía, lo abrazaba, se tiraba fotos con ellos. José Francisco Peña Gómez, que era un hombre del pueblo, llano. Todos los dirigentes del PRD que querían abrazarse, tirarse una foto con Peña Gómez, veían a Peña Gómez, a Jacobo Magluta, a los líderes políticos de esa época. Hoy es muy diferente. Porque los líderes de los partidos políticos andan con 50 guardaespaldas. Y si están en el gobierno andan con 50 guardias con ametralladora, que empujan, que dan codazos, que dan patadas, que te amenazan. Ningún dirigente puede hablar con ninguno. Óyeme, esos no son candidatos a la presidencia. Pero el candidato a la presidencia son precandidatos, aspiran a la presidencia. Y usted no puede hablar con ellos hoy. Cuando llega a la presidencia, mucho menos. El líder político con el cual que está aspirando a la presidencia, usted no puede ni saludarlo, ni tocarlo, porque hay 50 guardaespaldas. No pierda su tiempo. Cuando llegue, menos lo va a ver, ni a tocar.
Es el fenómeno que estamos viviendo nosotros en República Dominicana. La arrogancia, la prepotencia, la soberbia. Cuando usted ve ese escenario, usted ni se acerca por ahí. Por temor a que un guardia, un seguridad, un sicario de eso, andan ametralladora con revólver. Usted simplemente quiere tocar a su candidato, a su dirigente, saludarlo. No puede hacerlo porque lo empujan, lo atropellan. La política que se está ejerciendo últimamente en la República Dominicana es una política de distanciamiento. Tú ves al líder por televisión y por las redes sociales, pero no puedes acercarte a él, a saludarlo, a mirarlo a los ojos, a que te mire los ojos, a que te mire tu cara, a que se aprenda tu nombre, a que diga, mira Mellizo, mira Juan, mira Pedro. No. Son relaciones virtuales en la mayoría de los casos. Y entonces hemos comentado, en el caso del PRM, que es el comentario principal, la crítica principal. El presidente del partido se llama José Paliza, pero un hombre importante en el gobierno, secretario de Estado de la Presidencia, con un general de guardaespaldas y una escolta de 70 guardias. Tú eres dirigente del partido y quieres plantearle un problema al presidente de tu partido. No puede. Porque primero tienen que hacer una cita al Palacio Presidencial. ¿A quién le dan cita para ir al Palacio Presidencial? A nadie. A los millonarios, nada más a los empresarios. A la figura connotada. A la gente humilde le dan cita para que acuda al Palacio Presidencial. Eso era antes cuando Balaguer y Jorge Blanco y Antonio Guzmán, que yo personalmente fui varias veces al despacho del presidente Guzmán. Varias veces hablé con el presidente Guzmán en su casa, en la Romo de Betancourt y en el Palacio Presidencial. Yo iba al despacho de Jacobo Magluta cada rato, que era vicepresidente. Iba al despacho de Atué de Can cada rato. Pero no, estamos en otra época. Estamos en otra época. La época del odio. La época del odio. De la discriminación. Del elitismo, de que solo pueden llegar a los altos funcionarios de un partido en el gobierno la gente que son millonarios. Entonces, yo creo que eso debe de cambiar. La política en República Dominicana se ha deshumanizado. Las principales figuras políticas de este país no tienen humanidad. No sienten humanidad por nadie. Están encerrados en su ego, en la arrogancia, en la prepotencia, en la soberbia. Rodeado de una aparatosidad militar que lo que inspire miedo y terror por donde quieran que pasan o que pasen. No pueden alegar problemas de seguridad, porque siempre los candidatos, todos los políticos, siempre ¿quiénes son los que más lo cuidan? La misma militares de su partido que lo cuida, más que los guardias, que son agentes pagados, que son mercenarios pagados. Yo le pregunto, viene el presidente del PRM aquí a Macorís. ¿Cuántos dirigentes tendrán la oportunidad de abordarlo de tú a tú? Nadie. Y cuando no le sale a esos dirigentes, a todos los partidos, porque ellos simulan poses, se ríen, una sonrisa simulada. El dominicano le dice a eso allante, que es una palabra dominicana. Ellos te allantan, se sonríen. Y cuando tú le dices que quiere ver, dice, ve por allá, vete, ahí te va a recibir. El político que te dice a ti cuando tú le planteas algo, ve por allá, por mi despacho, vete, si tú lo vas a ver. Cuando tú llegas a ese despacho, encuentras 4 secretarias blanquitas, bonitas, buena moza, con perfume muy caro, mucha prenda, chateando en un celular. Dígame,
Yo vine a ver al fulano que me dijo que viniera por aquí. ¿Usted tiene cita? No, pues yo te no puede verlo. No, porque él le dijo que viniera. Pero una cita, bueno, estamos en el mes de octubre. Le voy a poner una cita para marzo. Óigame, qué maltrato, qué atropello, qué abuso, qué falta de respeto. La clase política que hoy nos está dirigiendo en todos los partidos políticos, en la mayoría de los casos, irrespetan y se burlan de la militancia que ellos dirigen. Aquí en Macorís, San Pedro de Macorís, tenemos por lo menos la ventaja que las figuras políticas del PRD, Mariano Morla, Custodio, Alcibiades Tavares, ese tipo de dirigentes todo el mundo lo ve. Igual que en el PRM, Nelson Arroyo, Araceli, Luis Gómez, Carolina La Prima, todos, el primo, toda esa gente, cualquiera lo ve sin problemas. Son asequibles, son fáciles de contactarse, de contratarlos. Por lo menos en San Pedro de Macorís. Pero en el sentido general, porque son casos particulares, en el sentido general, las élites políticas, que son los que controlan el escenario de la política dominicana, incluyendo los que son aspirantes a la presidencia de la República, se caracterizan por ese distanciamiento humano, por ese desprecio humano, porque no son asequibles, no tienen facilidad comunicativa con los dirigentes medios, nos miran con desprecio, con desdén, como seres inferiores, como carajo a la vez inferiores, porque ellos son superiores, tienen 10 guardaespaldas, tienen cuarta, ganan jipeta, y quieren ser, claro, son superiores, pero quieren el voto tuyo, y quieren que tú le hagas campaña, y te allantan con una sonrisita, pues. Y cuando tú dices, mire, el compañero tal, mire, ve por allá por mi despacho, va, mira, o si anda con la secretaria, dice, mira, ponle una lista para que vaya, ve allá al despacho, a ver si tú lo vas a ver, ve al despacho. El ejercicio político de República Dominicana se ha deshumanizado. Es un gran negocio. Y donde todo genera y gira en función de negocio es corrupción. Y donde hay corrupción no hay sensibilidad, no hay humanidad, no hay solidaridad. Lo que hay es negocio. Soy político, estoy invirtiendo mi dinero. Voy a invertir 200, 100 millones para una candidatura para después ir para allá a robar y a saquear y hacer negocio para sacar mi dinero. Yo le decía a ustedes que un amigo mío me dijo a mí, se lo reitero hoy, que visitó varias veces a un alto funcionario, amigo de él, para advertirles, mira, tal y cual los funcionarios que están en tu alrededor, fulano, están haciendo esto y esto y esto, están robando, están haciendo esto y esto. Y la segunda vez que fui se lo planteó con datos concretos de actos de corrupción, de tráfico de influencia, de cohecho. Mira, ese amigo de él, el man nunca volvió por allá y dijo que el man nunca le va a hablar. Le dijo, pero ellos invirtieron su cuarto en política, tienen que sacarlo. Óyeme, ellos invirtieron su dinero en política. ¿De dónde que lo van a sacar? Tienen que sacarlo. Pero cuando estaba en la oposición criticaba la corrupción y escribía y hacía pronunciamientos a favor de la ética. Pero cuando llega al gobierno se convierte también en ladrón, en corrupto, o en apoyar la corrupción, o en justificar la corrupción y el dolo. Doble moral. Entonces la política en República Dominicana, repetimos, se ha deshumanizado. Esos líderes políticos que le mencioné ahorita, Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez, Magluta, Antonio de Camps, esos líderes políticos
se caracterizaron porque eran humanos. Le dolía el prójimo y le preocupaba la suerte de sus compañeros de partido, de sus dirigentes medios de partido. Se desvelaban por ello. Se desvelaban por ello. Yo he escuchado varias historias de Peña Gómez, cómo ayudaba económicamente a algunos compañeros necesitados, cómo lo ayudaba. He visto testimonios que ponen en evidencia la gran humanidad que tenía José Francisco Peña Gómez, que tenía Juan Bosch. Pero los dirigentes políticos que tenemos en República Dominicana en los últimos años, repito y lo reitero, no tienen humanidad. Para ellos la política es un negocio, una inversión de capital, de economía. Y todo candidato que usted ve por ahí con 50 guardaespaldas y que ni siquiera se detiene un segundo a ponerle atención a usted, no pierda su tiempo. Porque sin llegar no le pone atención, cuando llegue mucho menos le va a poner interés a usted. Usted es un nadie para esa figura política. Usted no es nadie. Usted es un instrumento. Pero hay gente que pierde su tiempo, que se enamora. Miren, nosotros los mellizos, estamos en la política de la edad de 14 años de edad. Desde 1965. Tenemos 74 años de edad. Dentro de 4 o 5 meses, en marzo, vamos a cumplir 75 si llegamos. Y tenemos la psicología, la práctica, el ejercicio social. Nos ha dado una facultad psicológica de conocer hasta en la mirada, no con lo que parece, hasta en la mirada, las intenciones políticas de los políticos dominicanos. Y con esa experiencia, con esa vivencia, le estamos diciendo a ustedes con propiedad que el ejercicio político de la República Dominicana se ha deshumanizado. No hay valores humanos, no hay valores éticos, no hay moral. Y uno de los casos más elocuentes lo tenemos en este gobierno de Luis Abinader. Luis Abinader predicando la ética. Luis Abinader predicando la transparencia. Luis Abinader enfrentando la corrupción. Y un grupo de funcionarios que están robando y saqueando y sacándole la lengua al presidente. Yo voy a buscar lo mío, pendejo. Óigame. La mayoría está en corrupción. Le importa un carajo lo que diga Luis Abinader. ¿Qué ética? ¿Qué transparencia? Es a buscarme lo mío que voy. Copiando de los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Repitiéndolo. Convirtiéndose igual que ellos en ladrones, en corruptos, en delincuentes. Y los pocos dirigentes cuya trayectoria y conducta pública y privada lo distancia, siempre lo va a mantener distante del cohecho y la corrupción y la delincuencia. No son valorados ni tomados en cuenta. Aquí, los apellidos, los que invirtieron en la campaña, los que invirtieron en esta campaña, en todos los partidos. Es lamentable que uno diga esto. Pero si no asumimos una postura autocrítica, reflexiva, si no convertimos la moral y la ética en una línea contundente de acción,
del presente hacia el futuro. Si Luis Abinader, oigan esto, si Luis Abinader, un político con mucha formación ética, de herencia, si Luis Abinader ha tenido tanto tropiezo, tanto contratiempo, tantos dolores de cabezas con estos funcionarios ladrones que han aparecido, olvídense que los que vengan después de Luis Abinader van a hacer diferentes las cosas, porque no tienen la formación ética, la formación moral. No predican lo que predica Luis Abinader, ética y transparencia. Los que vienen después de él van a seguir los mismos pasos de delincuencia, de robo y de pillaje de Leonel Fernández y Danilo Medina. Nos vemos la próxima semana. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para